¿Qué tal? Muy buenos días. A continuación le presento la agenda de actividades programadas este día en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En la delegación Iztacalco se dará a las 9 de la mañana el arranque de la megacaravana de servicios comunitarios. La actividad es organizada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández. A las 10 de la mañana en el edificio Zócalo tendrá lugar el foro de debate Toros sí, toreros no, relativo a las propuestas que existen en el órgano legislativo para prohibir las corridas de toros en la capital. También a las 10 de la mañana, en el hemiciclo a Juárez, habrá una conferencia de prensa por la reivindicación y autenticidad del movimiento urbano popular. Esta actividad es organizada por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Después, a las 11 se dará la clausura del Parlamento Incluyente Infantil y Adolescente, el cual fue coordinado por el diputado Luciano Jimeno Guanosta. Con el mismo horario, pues en el Centro de Asistencia e Integración Social Coruña Hombres, se desarrollará un evento de donación altruista. A las 12, frente a instalaciones de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en la Delegación Cuauhtémoc, habrá un mitin con vecinos de Iztapalapa para demandar la entrega de un inmueble para la construcción de un hospital. A las 12:30, en la explanada delegacional de Iztapalapa, la diputada Yanet Hernández realizará la entrega de una carta por el derecho al agua a la jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores. Y finalmente, a las 4 de la tarde, en calles de la colonia Octava Ampliación San Miguel de la delegación Iztapalapa, se realizará una cruzada informativa sobre las gestiones realizadas por el derecho al agua en dicha demarcación. Hasta aquí la agenda legislativa. Los detalles más importantes podrá conocerlos por 21 Noticias. Que tenga un excelente fin de semana.